Hola, buenas tardes. Somos de Regencia en Farmacia y nuestro grupo se conforma por Carolina Cuartas, María José Pareja, Gisela Cecilia Restrepo, Ashley Marisol Tirado y Salomé Vélez. Las teorías sociales son perspectivas las cuales están diseñadas para saber cómo se comporta un individuo en un grupo. Estas también están diseñadas para saber todo lo que influye la política, la cultura, el género y todo aquello relacionado con la sociedad. Principales exponentes de las teorías sociales, Anthony Giddens exponía que las acciones dependen del conocimiento, Herbert Spencer exponía el darwinismo social y la supervivencia del más apto, Albert Bandura exponía que las personas aprenden por imitación dependiendo del entorno, Lev Vygotsky exponía que el conocimiento puede ser inculcado hasta que la otra persona pueda desarrollarse en un tema sola, Max Weber exponía la interacción simbólica. Y por último, Karl Marx exponía el materialismo histórico, la lucha de las clases, entre otros. El día de hoy les voy a hablar de uno de los principales exponentes de las teorías sociales, Anthony Giddens, nacido el 18 de enero de 1938 en Londres, un gran sociólogo, exponía la teoría de la estructuración. En esta nos expone que las acciones dependen del conocimiento adquirido y el reproducirlo hace una cadena constante, lo que conlleva un aprendizaje colectivo. Por ejemplo, un uniforme, un protocolo, una rutina de atención, paramédicos que siguen turnos ya definidos, patrones, entre otros. Profundizando un poco más en la teoría que propuso Anthony, esta trata de resolver un debate clásico en la sociología. Por un lado, hay muchas personas que dicen que las estructuras sociales, como por ejemplo leyes, normas o instrucciones, determinan lo que hacen las personas, mientras que por otro lado hay quienes dicen que lo importante es lo que hacen las personas, por ejemplo su agencia o capacidad de actuar, y que así se crean las estructuras. Anthony dice que ambas cosas son importantes y que están sumamente entrelazadas. Además de la estructuración, Anthony ha desarrollado ideas sobre qué significa vivir en sociedades modernas o altamente modernas. Las sociedades modernas tienen rapidez de cambio, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, movilidad de personas y globalización. Surgen nuevas formas de riesgo que antes no existían, o al menos no con tanta importancia, como la contaminación, la crisis financiera global, pandemias, son riesgos fabricados por la actividad humana. Buenas tardes, yo voy a exponer acerca de Albert Bandura. Albert Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense en el siglo XX, conocido mucho pues por su siglo y conocido también por la teoría de que una persona aprende observando a los demás. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bandura creó un muñeco llamado Bobo en 1961 y le dijo a un adulto que reuniera un conjunto de niños que lo observaran. Cuando el adulto empezó a ser violento con el muñeco, los niños, cuando tuvieron la oportunidad de tener el muñeco al frente, empezaron a hacer lo mismo o a reaccionar de la misma forma que reaccionó el adulto hacia el muñeco. Ahí concluyó Bandura que las personas aprendemos es observando a los demás y más que todo a las personas que admiramos. Herbert Spencer. Este nació el 27 de abril de 1820 en Inglaterra y murió el 8 de diciembre de 1903. Fue un pensador autodidacta. Este pensador sacó más que todo teorías relacionadas con el tema social. Dos de ellas fueron el evolucionismo y el darwinismo social. El evolucionismo nos explica cómo las sociedades evolucionan y pueden pasar de ser simples a complejas, tanto a nivel psicológico como físicas. En el físico nos dice que somos capaces de adaptarnos a un entorno a través de la fuerza, la agilidad y la resistencia. Y que en el desarrollo mental, al tener voluntad, carácter y capacidad de pensamiento, eh, nos desarrollamos de una manera más rápida para poder adaptarnos al ambiente o al entorno. El darwinismo social explica más que todo cómo el más apto sobrevive, donde nos hace saber
que somos adaptables a cualquier entorno y que algunos se adaptan de una manera más rápida que otros. Además, Herbert nos explica que al haber un aumento de población, pues se reducen los recursos, por lo cual los individuos tienden a disputarse por la subsistencia y de esta forma es que permanecen los más aptos. Bueno, esta teoría, la verdad, muchas personas dicen que es una justificación a la desigualdad, ya que él propone que las desigualdades sociales, económicas o de poder no solo son de manera natural, sino que también son necesarias para el progreso de una sociedad. Y la gente considera que esto es normalizar las diferencias entre los ricos y los pobres. Además de la sociedad, el filósofo Karl Marx se opone al darwinismo social, ya que dice que las clases dominantes explotan a la clase trabajadora. Los supuestos inteligentes o aptos, para él no lo son. Para él solamente son personas que se benefician de un sistema que los favorece. Además, Karl dice que se opone porque naturaliza la injusticia y que los pobres eh, no son pobres por no saberse adaptar, simplemente que no se analizan las condiciones materiales que los rodean y justifica el poder de los ricos como si fuera un mérito biológico. Buenas tardes, yo voy a exponer sobre Lev Vygotsky. Lev fundó la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo y esta es una de las aportaciones más importantes a las teorías sociales y educativas porque postula que el desarrollo cognitivo es un proceso social y que la cultura juega un papel esencial en la formación de la mente. Porque el aprendiz no es individual, sino que se construye entre personas. Vygotsky establece que toda función psicológica aparece dos veces. Por ejemplo, cuando la mamá le enseña a su hijo a amarrarse los cordones, luego la habilidad es internalizada y el niño puede amarrarse los cordones de forma autónoma. Es la brecha entre lo enseñado y lo que el aprendiz puede hacer por sí mismo. O sea, la idea principal de Vygotsky es que nadie aprende de verdad solo. El desarrollo de nuestra mente depende por completo de las personas que nos rodean y de la cultura en la que crecemos, que no es lo que ya sabes hacer solo, sino justo lo que puedes hacer con una compañía o con una pequeña ayuda. Y esa pequeña ayuda es la ayuda que nos brinda un maestro, un padre o un amigo. Esta teoría nos deja una lección clara. El aprendizaje es un acto social y colaborativo. Para que una persona crezca al máximo también necesita interactuar y ser guiada por su comunidad, por sus amigos o por otras personas que sepan un poquito más de lo del tema, porque el aprendizaje algunas veces también necesita ser moldeado. Buenas tardes, yo les voy a exponer sobre Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista y sociólogo nacido el 5 de mayo de 1818 en Reino Unido de Prusia y murió el 14 de marzo de 1883 en el Reino Unido. A lo largo de su vida se interesó mucho por entender cómo funciona la sociedad y por qué existen las desigualdades entre las personas. Marx desarrolló una teoría muy importante llamada materialismo histórico. Esta teoría explica que la historia y el progreso de la humanidad no dependen solo de las ideas, sino principalmente de la economía y de las condiciones materiales en las que viven las personas. Es decir, que lo que define cómo pensamos, actuamos y organizamos la sociedad son las relaciones económicas, quién produce, quién trabaja y quién se beneficia del trabajo. Según Marx, la sociedad siempre está dividida en clases sociales. Por un lado, los que poseen los medios de producción, como las fábricas o empresas, y por otro, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo para poder vivir. Entre esas clases se genera lo que él llamó la lucha de clases, y esa lucha es la que impulsa los cambios sociales y políticos. Marx también decía que cuando las desigualdades se hacen demasiado grandes, surgen nuevas ideas, movimientos y transformaciones en la sociedad. Gracias a estos conflictos, el mundo avanza y se crean nuevas formas de organización. Marx nos dejó una visión crítica de la sociedad. Nos enseñó que para entender los problemas sociales hay que mirar primero las condiciones económicas.
y que los cambios verdaderos surgen cuando las personas buscan igualdad y justicia social. Semejanzas y diferencias entre teorías. Semejanzas. 1. Todos reconocen cómo un contexto social influye en las decisiones y la manera de pensar de un individuo. 2. Cada uno plantea cómo evolucionamos desde un punto social, pero de diferentes maneras. 3. Bandura y Vygotsky dicen que el aprendizaje se basa en la experiencia. 4. Marx y Giddens se basan más en la práctica social. Diferencias. Diferencias. 1. Cada uno habla desde su teoría. 2. Propone que la estructura social no es fija. 3. Ve la sociedad como un organismo evolutivo de forma natural. 4. Habla de aprendizaje por imitación. 5. Desarrollo cognitivo infantil. Y 6. La lucha de clases y las condiciones materiales. En conclusión, las teorías sociales nos ayudan a entender cómo funcionamos en una sociedad. Al cómo estar en un grupo o en un espacio influye para el cambio individual. Además, nos explica que el ser humano no vive aislado y que de una u otra forma necesitamos pertenecer a un grupo o sociedad para poder desarrollarnos, aprender y avanzar. En este caso de las teorías sociales nos centramos más que todo en los avances del ser humano como persona, como ser y como individuo en un grupo, ya que las teorías sociales abarcan demasiados puntos como lo son las teorías políticas, que también incluyen a una sociedad, la ciencia y entre otros campos. Pero en este caso nos centramos más en el avance y el aprendizaje del ser humano.